Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Esto es Tiempo de Adición, el podcast del deporte mundial. Hoy en nuestro episodio 227, gracias a todos por vernos, por escucharnos. Faltan 121 días para la Copa del Mundo FIFA 2026, Norteamérica 2026, y hoy es el día después del Super Bowl número 60. Como dato curioso, en los últimos tres Super Bowls a los cuales los Seahawks han ido, 2005, en el 2015, ¿cierto? Ya lo busqué antes del podcast y ya me perdió. 2005, 2013 y 2025. En cada cambio de papa, los Seahawks han llegado al Super Bowl y esta vez lo ganaron, así pues también como habían ganado el mismo cuando el Papa Francisco había eh, sido nombrado nuevo Papa. Bueno, Pepe, ¿cómo vas? Hola Juanpa, ¿cómo vas? Bien, Saludos bien. a todos. Sí, le fue bien con Francisco y con León 14. No le fue del todo bien con Benedicto 16, pero llegan al Super Bowl, Juanpa. Cuarto Super Bowl que juegan los Seahawks y que jugaban los Seahawks. Ya consiguieron su segundo título, es decir, 2 ganados, 2 perdidos. El récord del equipo de Seattle en el partido más importante. Bueno, recuerdo, Super Bowl 40 perdieron ante los Steelers. Super Bowl 48 en MetLife Stadium le ganaron, le dieron una paliza a Peyton Manning y a los Broncos. Super Bowl 49 repetían. Ese me dolió bastante porque los Packers perdieron esa final de conferencia ridículamente en Lumen Stadium. Los Packers debieron haber jugado ese Super Bowl, pero bueno, esa historia ya quedó en el pasado. Y los Patriots vencían con Tom Brady en el Super Bowl 49. En estos días justamente lo decía él, que ese Super Bowl significaba para él una redención, porque pues bueno, de haberlo perdido, estuvieron muy cerca de perderlo y de haberlo perdido, pues obviamente para él hubieran sido 3 ganados, 3 perdidos, ¿no? Entonces, ese fue como el impulso que necesitó Tom Brady para relanzar justamente su carrera y ponerse, pues obviamente, digamos, en lugar para ganar otros cuatro, ¿no? Ganaba 49, 51, 53 y el 55. Ah, Entonces, pero en todo caso, Juanpa, bien por Seattle, bien por la ciudad. Recuerda que el pasado octubre habían recibido un golpe muy duro en 7 juegos, quedaban eliminados ante los Azulejos en la serie por el campeonato de la Liga Americana, pero se quitaron esa espinita. Seattle está viviendo una muy buena época, los Mariners bien y ahora los Seahawks también, ¿no? Impresionante, impresionante. Entonces, y bueno, también tienen hasta hace poco un equipo de hockey que es en la NHL, el Kraken, y quién sabe, ¿por qué En no? la, De en la pronto hasta MLS siempre son competitivos con siempre los son competitivos Sounders. el Sí, sí. Sounders y bueno, quién sabe, quién quita que de pronto dentro de poco vuelvan los Seattle Supersonics, que por ahí siempre se ha mencionado ese nombre, Sí. siempre, Eran siempre buenos en los existe la noventas posibilidad. con Sean Kemp y Y Gary Peyton, Payton, Gary Payton, sí. les tocó, llegaron a esa final del 96, pero les tocó Contra. enfrentar al 72-10 de Michael Jordan, el mejor equipo debatiblemente de todos los tiempos. Los Bulls del 96 son inigualables, Juanpa. Entonces, Sí, bueno, Pipe, se dice fácil, 72 victorias, 10 derrotas, no, eso. no. Que los Warriors del 2016, de Steph, de Klay Thompson, de Draymond Green, ganaron 73 y perdieron 9. Sí, ellos en temporada regular tienen el récord, superaron en temporada regular, pero no pudieron liquidarlo en la final. Esa fue la famosa final donde los Cavaliers de LeBron James y mm, de Kyrie Irving le dan la vuelta a la serie después de ir perdiendo 3 a trece, 1. sí, sí, Fue, sí. fue impresionante. Los Warriors no perdieron la chance de coronarse como el mejor equipo de todos los tiempos, ¿no? Porque lo hubieran logrado, perdieron en esa final y bueno, quedó ahí. Entonces, por algo también esos Bulls del 96,
bueno, se destacan por encima del resto. Pero volviendo al tema Seattle, Juanpa, realmente la ciudad está viviendo un momento espectacular. Porque ellos saben que lo de los Mariners fue una cuestión bueno, que si bien fue un golpe muy duro, tienen un equipazo y seguramente van a volver a pelear este año. Bien por los Seahawks, Mike McDonald, segundo año con el equipo, Sam Darnold llegada este año, bueno, en fin. Kenneth Walker, tercero, el MVP. Vamos a hablar de eso, Juanpa. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar del Super Bowl, de lo que dejó todo, en fin. Eh, Deportivamente hablando, extra deportivamente hablando, en fin, hubo de todo para analizar y lo vamos a justamente tener en este episodio 227. Bueno, Pepe, también hay que decir, hablando ya del otro equipo, de De los los New England Patriots. Patriots, ayer, y yo creo que este dato usted sí lo debe tener en la cabeza, creo que es el equipo que más Super Bowls ha perdido, Sí, pero también, o sea, también es de los que más ha ganado. Eh, eh, vuelvo y digo la frase, se dice fácil. Hay equipos que ni siquiera creo que han llegado a un Super Bowl. Hay equipos que no han ganado un Super Bowl. Eh, Estos ya han ganado 6. Lo de ayer, yo lo veía venir. En realidad hablemos del juego, ahora hablamos de lo extra. Eh, de hecho, creo que lo dijimos aquí la semana pasada, no parece una previa de Super Bowl. Se está hablando más de esto, de una cosa, de los contratos, de los coaches, de las renovaciones. Se está hablando más de otra cosa y no del juego en general. Yo creo que los expertos, los que se dedican a hablar de fútbol americano, en el fondo sabían que el ganador del Super Bowl o el más probable ganador del Super Bowl estaba entre los Rams y los Seahawks. O sea, era como que tiene que pasar algo muy patético, tienen que tener un juego demasiado malo, tiene que pasar algo muy malo para que los Patriots le, le ganaran ayer a los Seahawks. Fue demostrado, o sea, y con todo y que la defensiva de los Pats se jugó una primera mitad, yo diría que al, al, al punto de la perfección, porque es que estabas jugando contra un muy buen equipo y solo pues, permitieron, que fue 3 field goals, tres, correcto. tres El goles de primer tiempo campo. terminó El nueve primer cero. tiempo terminó, la primera mitad terminó 12-0, 12 o 9-0, 9-0. 9-0. Y eso es un marcador muy bajito para un Super Bowl, pero es que también la ofensiva, pues, no, créditos para la defensiva de Seahawks. eh, eso sí que se jugaron un partido de 10 puntos en los primeros 3 cuartos. Yo creo que ya el cuarto cuarto, sí, los Patriots lograron algo en el scoreboard, pero ya era muy tarde, ya no se veía por dónde. Un Sí, no poco ahí sé. resumir lo que yo vi del juego. Sí, Juanpa, muy bien. Complementando lo que tú decías, 12 Super Bowls han jugado los Patriots. Perdieron el 20, perdieron el 31, ganaron el 36, ganaron el 38, ganaron el 39, ¿sí? Y a partir de ahí, pues obviamente llegaron los dos Super Bowls entre los Giants, perdieron el 42 y el 46, ganaron el 49, ganaron el 51, perdieron el 52, ganaron el 53, ¿sí? Y ahora ya pues obviamente este último, el 60. Pero es el equipo que más ha llegado a Super Bowls con 12, es el equipo que más ha perdido. Tenía la oportunidad de despegarse de Pittsburgh y ser el equipo más ganador en la historia de los Super Bowls, la franquicia más ganadora. No lo pudieron conseguir. Pero yendo ya al juego, Juanpa, lo que tú describiste, pues obviamente es acertado, porque, bueno, fue un duelo de defensivas tremendo entre los dos equipos. Creo que en el primer tiempo, sí, en la primera mitad, fueron 7 despejes entre ambos. Es decir, tremendo, ¿no? Tuvo protagonismo el equipo de Seattle,
pero pues obviamente con su pateador, con Myers. Y pues está claro, Juanpa, pues bueno, que era un duelo defensivo. Yo lo planteaba en mi pronóstico y resaltaba que estos dos equipos eran muy completos porque ambas ofensivas y ambas defensivas estaban en el top 10 de la liga, hablando de temporada regular, hablando de yardas, ¿sí? Para explicar un poco, si bien es muy importante y claramente el juego se gana con puntos, realmente las eficiencias o los escalafones, tanto de ofensivas como defensivas, se pueden medir de una manera mucho más precisa con la cantidad de yardas que tú avances, ¿sí? Porque dimensionen, por ejemplo, un partido, imagínenselo, donde pues obviamente digamos que un equipo se la juega siempre en cuarta oportunidad en su propio campo y no lo logran, y el otro equipo solamente tiene que recorrer 20 yardas, y si bien recorren solamente 20 yardas, pues imagínate tú, perfectamente un equipo puede anotar 21 puntos recorriendo 60 yardas, ¿sí? Entonces esa eficiencia, digamos que no te demuestra realmente qué tan buena es una ofensiva o qué tan buena es una defensiva. Puede ser, digamos, muy duro para una defensiva vivir o estar en el otro lado, de la otra cara de la moneda. Entonces, es más con yardas que con puntos. Estos dos equipos, vuelvo y repito, estaban en el top 10 tanto en la ofensiva como en la defensiva. Sin embargo, pues bueno, resaltaron más sus ofensivas, sus defensivas, porque incluso el mismo Sam Darnold tuvo problemas para encontrar a Jackson Smith-Njigba, que fue elegido el jueves pasado como el jugador ofensivo del año, y adivina quién tenía la responsabilidad de defenderlo. El mejor jugador de los Patriots, lejos, absolutamente lejos del partido, fue el colombiano Cristian González. Se destacó realmente, lo de él fue absoluto y completamente fantástico. Tanto fue así que tenía una de las responsabilidades más grandes del partido, y cumplió a la perfección el duelo entre un receptor All Pro de primer equipo, jugador ofensivo del año, frente a un jugador All Pro de segundo equipo como Cristian González. Pues realmente lo ganó el colombiano. Y por ese lado, pues obviamente también se vio que tuvo el equipo de Seattle que involucrar mucho a Cooper Kupp, sacar a Kenneth Walker desde el backfield a recibir, a buscar yardas por, por por, esa modalidad. Entonces, por el digamos piso. que también tuvo que buscar alternativas el equipo de Seattle, pero pues realmente, incluso cuando también Cristian González tuvo que defender en el slot a Cooper Kupp, también lo hizo muy bien. Hubo Sí, un par sí, de sí. jugadas, pero Juanpa, Unas, pues obviamente hubo dos en particular. En la jugada del pase largo, ¿sí? La jugada del pase largo a Rashid Shaheed, ¿sí? La de él saltando, yéndose hacia adelante en una volada impresionante, manoteando. El balón fue soberbia. En cuanto a jugadores de perímetro, me atrevo a decir que es la jugada más espectacular del año. Y no solamente eso, ya en la zona roja hay un pase donde Jackson Smith-Njigba, JSN, hace una ruta de posta hacia adentro y la cubre perfectamente Cristian González también defendiéndolo, y casi incluso se lleva la intercepción. La verdad, el partido del colombiano fue soberbio, pero a pesar de eso, Seattle logró mover el balón, logró ponerse en zona de gol de campo, porque si bien Myers no tuvo, pues obviamente, que patear goles de campo ni de 50 ni de 60 yardas, fue muy sólido, fue muy consistente y le dio pues obviamente una gran cantidad de puntos a su equipo. Estuvo también presente en la defensiva, y pues obviamente Sam Darnold también en el tercer cuarto encontraba espacios para pues obviamente también darle touchdowns al equipo de Seattle. Un justo ganador, Juanpa. Yo en la previa pensaba que 4.5 puntos en el spread era mucho. Me equivoqué rotundamente. Sí veía a los Seahawks favoritos, pero pues obviamente fue un partido total y absolutamente inclinado hacia el lado de Seattle. Un coach como Mike McDonald, que llegaba hace un par de años de ser coordinador defensivo de ese muy buen equipo de los Ravens, que no pudo, que perdió en la final de conferencia ante los Chiefs, pero sabían en Seattle que aquí tenían, o ahí tenían,
a un potencial coach talentoso, joven, y realmente es justamente de los buenos coaches que tiene la NFL, lo demostró. Y háblame, Juanpa, de la historia de redención de Sam Darnold. Lo reclutan en la misma clase, Sí, el en de la Josh misma Allen. clase de draft, Juanpa, ni más ni menos que el señor Lamar Jackson, que el señor Baker Mayfield, y que ni más ni menos que Josh Allen, que debatiblemente puede ser el mejor de la liga, y Sam Darnold. También se hablaba de Josh Rosen, pero él sí, entre ese grupo, fue el que realmente no despegó. Uno puede hablar, pues obviamente, de Josh Allen como un jugador, como la cara de la liga, como el jugador más importante, o uno de los más importantes. Lamar Jackson ni se diga, es un fenómeno, es una superestrella. Baker Mayfield también está teniendo precisamente ese buen momento con Tampa Bay. Y quién lo diría, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Sam Darnold iba a estar entre todo ese grupo de mariscales de campo como el primero en levantar un trofeo Vince Lombardi? Entonces realmente es el primer jugador, Juanpa, en ser campeón de Super Bowl luego de haber sido o luego de haber jugado con 5 equipos diferentes. Jugó en los Jets, obviamente. Juanpa, yo creo que ser reclutado por los Jets, yo creo que es ser a ver, realmente debe ser un tormento. Es decir, de las peores franquicias de la NFL. Me perdonan los hinchas de los Jets, pero pues la verdad es algo realmente objetivo lo que estoy planteando. No pudo en los Jets, no pudo en Carolina, no pudo en San Francisco. Tuvo la oportunidad en Vikings, lo demostró el año pasado, jugó muy bien, incluso una temporada que lo puso en la conversación de MVP. Y este año, quinto equipo, Seattle. Y bueno, una redención tremenda. Un muchacho que supo siempre agachar la cabeza, supo aprender, tuvo un impulso a pesar de ser suplente de Brock Purdy en San Francisco. Juanpa, tú lo tuviste allá, se coronó en ese estadio, ni más ni menos, pero le aprendió mucho a Kyle Shanahan, le aprendió mucho a Bob Greasy. Y adivina quién era uno de los asistentes en San Francisco en esa época, Clint Kubiak, que ahora es coordinador ofensivo, que fue coordinador ofensivo, lo conocía de San Francisco, dijo, lo apruebo, tráiganlo, este jugador es talento de selección número 3 de draft, como justamente en su momento lo fue, y lo demostró. Una temporada, una redención impresionante. ¿Quién Y estaba de quarterback principal ahí en los Niners? Brock Purdy, Brock Purdy. Brock Purdy, Oh, incluso la cuestión, Juanpa, es que de hecho lo sorprendente era que lo vieron tan bien que si bien no le ganó el puesto de titular a Brock Purdy, porque pues obviamente ya en ese año llegan al Super Bowl, pero si bien Juanpa no le gana el puesto a Brock Purdy, sí le gana el puesto de suplente a Trey Lance. Trey Lance fue una selección de primera ronda de draft de los 49ers en la posición de mariscal de campo. Entonces Trey Lance no pudo, ya, a ver, también fue que le ganó a un jugador que realmente no ha demostrado absolutamente nada. El muchacho simple y sencillamente no es talento de NFL. Algo o una cosa dice la carrera universitaria de un jugador y otra muy diferente es cuando se tiene que acoplar a la NFL. Pero la cuestión, Juanpa, es que es, bueno, una historia de redención absoluta y ni más ni menos que Sam Darnold ahora. De hecho, Juanpa, sin ser, digamos, tratando de ser lo más objetivo posible, en el episodio 226 yo mencionaba algo que de pronto pudo haber sonado un poco duro y más allá de todo, se llegó y se confirmó en el Super Bowl. Y es que el rival más difícil de los Seahawks realmente no iban a ser los Patriots, realmente fueron los Rams. Y los sí, Rams ahí, fueron los que más, Pipe, digamos, plantaron cara al equipo de Seattle, que claramente es un gran campeón y es el mejor equipo de la liga. Y en franca lid lo lograron. Pero pues realmente el duelo más importante, y se enfrentaron 3 veces, no solamente las 2 veces en temporada regular por ser rivales de división, sino que jugaron la final de conferencia, y el rival más importante sin duda fue los Rams, y cuando vencieron a los Rams sentía este equipo de Seattle que realmente no había nadie en la americana que pudiera vencerlos, y se comprobó, Juanpa, se comprobó porque realmente la división más fuerte del fútbol americano es la oeste de la nacional. Y es ahí donde incluso, imagínate, una división con San Francisco, con los Rams y con Seattle, pues realmente muestra un nivel
de fútbol americano altísimo. Entonces, El, más allá de todo, fue un Super Bowl donde pues obviamente quisimos o hubiéramos querido haber visto más, pero bueno, es lo que hay y Seattle se corona de una muy buena forma. Vimos mejores juegos en los juegos anteriores, en los juegos Hubo, de exacto, conferencia, en el final de conferencia, en los divisionales, en los wildcard. Creo que el, el Chicago, qué pena decírtelo, Pipe, el Packers, Chicago fue un partidazo, rompecorazones para los Green Bay Packers, pero un partidazo. partidazo también, Bears Rams en la ronda divisional. Exacto, eso fue otro partidazo. Partidazo. Sí, o sea, vimos, Bueno, Broncos Bills, por ejemplo, que con toda la controversia, partidazo brutal. sí, Hubo muy sí, buenos sí. partidos, eso es cierto. El Entonces Super Bowl no nos acompañó con esa suerte. no nos quedemos con, bueno, con el final, que ahora vamos a tocar el otro tema de lo que fue la final. Daticos así, Shock McVay sigue siendo el coach en su momento más joven en ganar un Super Bowl, 36 años tenía en el 2022 con los Rams. Mike Tomlin, Que dimensiona lo que él ya había jugado un Super Bowl 3 años antes. Él gana el 56 con Matt Stafford, pero 3 años antes fue el Super Bowl que pierde con Brady, que pierde con los Patriots. En ese entonces era Jared Goff, pero imagínate, o sea, a tenía los 33 años 33. ya era coach Dios. de un equipo de NFL en un Super Bowl. Mike Tomlin, ya no, el que ya dejó de ser el coach de los Pittsburgh Steelers en el 2009 tenía 36 años. Ese sí que fue un Super Bowl buenísimo. El 43 fue un Super Bowl como pocos, Juanpa. ¿Qué Super Bowl? Ese Con era el- ay, se me va el nombre del quarterback de los Steelers. sí, Big Ben Roethlisberger era Roethlisberger, sí, el sí. mariscal de campo por un lado, Kurt Warner por el otro, Cardenales de Arizona contra los Steelers. Y bueno, se definió con una recepción de otro partido ridícula de San Antonio Holmes, que fue ya pues algo acrobático, circense, algo que digamos que va a quedar en la memoria de los buenos Super Bowls, de los buenos Super Bowls. Creo que fue, si tomamos el lote de entre los del 51 al 60 y el del 41 al 50, los 40 Super Bowls 40 tuvieron más emoción que los otros Super Bowls. A ver, de los Super Bowls que jugaron los Chiefs, 2 se fueron a tiempo extra y uno estuvo muy cerrado. Entonces, es decir, fueron muy buenos Super Bowls. Hubo otros Super Bowls que no estuvieron de pronto tan a la altura del espectáculo. Pero más allá de todo, pues bueno, a excepción pues obviamente también de lo que vimos en el Super Bowl 51, Juanpa, que fue ya pues una absoluta locura. El volver de un 28-3 abajo fue algo que realmente creería yo será muy difícil de igualar, ¿no? No, Entonces no. esa Yo creo que remontada, tenemos oyentes de Georgia, de cerca Atlanta, ¿no? parte el corazón, ¿no? No, sí, Parte el sí. corazón. Dejémoslo. Creo que es la hora todavía que yo creo que la hinchada de los Falcons es que debe ser duro, ¿no? Sí, sí, Pipe. Ya han perdido Super Bowl. Es una franquicia que no ha ganado No Super ha Bowls, por ganado. ejemplo. Sí ha Igual llegado que, un par, igual que pero los Bills. Uno no lo puede creer. Los Buffalo Bills no han ganado un Super Bowl. y lo peor de todo es que lo de los Bills duele más porque esos sí han llegado a 4 Super Bowls. Llegaron en su momento a 4 Super Bowls a seguidos y los perdieron los 4. Mm. Entonces eso sí, ya que es el dolor más grande que debe existir en el... Por eso yo creo que la hinchada de los Bills, cuando se les dé, no quiero decir, a ver, puede que se les dé en el corto, en el mediano, en el largo plazo, cuando se les dé, será la catarsis más grande en la historia del deporte americano, no me cabe la Junto con menor la de los duda. Cubs Como de la de los Chicago. Cubs, Sí, como... sí. Sí, 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 algo exactamente. así. La de los Red Sox. Bueno, Puede ser. historias, historias típicas del... Lo que pasa es que en esa época, en ese tiempo eran distancias de títulos que no habían ganado, pero bueno, los Bills es que en cuanto a Super Bowls, nunca la han ganado.
Exacto. Eso es lo que duele, ¿no? Bueno, Entonces, dirán los de los Jets, pues no nos tires tan duros, nosotros llegamos a uno, creo que sí han y lo llegado solo a ganaron. uno y lo ganaron. Bueno, Exactamente. bueno, Pepe, y para completar, menores de 40 años, no quiero alargarme, John Gruden, el técnico, lo recordaremos por los Bucks, de hecho en el 2003 ganan el Super Bowl y él tenía 39 años. Recuerdo en ese equipo a Warren Sapp, el defensivo que era bien llamativo, grande, gigante, que creo que hasta llegó a jugar en varias jugadas ofensivas, creo que también sirvió Y de Salón centro. de la Fama Sí, también. En ese equipo también estaba, si nos escuchan desde la Argentina, estaba Martín Gramática también. Entonces, es cierto. de hecho, eh, también pues obviamente él como pateador, también pues obviamente, Y así como el mismo, hoy comentarista de los Bucks en exactamente español, sí, para sí. español, exactamente, tal cual. Y Juanpa, y bueno, Bueno, Pipe, el mismo camino de otros latinos también que se la juegan siendo pateadores en la NFL y que bueno, en muchos casos les va bien. ahora en los Patriots tenían al venezolano. Sí, Andy Borregales también. Y bueno, uno ve el pateador de los Bears, es Cairo Santos, brasileño. Entonces, hay talento por ese lado, ¿no? Talento también latinoamericano, realmente valioso para los Super Bowls. Entonces, pues bueno, claramente, pues se puede llegar. Así sea de pateador, pero se puede llegar. Que a propósito también, Juapa, pues bueno, Sí, sí. hubo elección de Salón de la Fama, ya Dan Vinatieri llegó, fue seleccionado. Entonces, pues bueno, el tercer pateador en la historia no es una posición que sea muy tenida en cuenta, más allá de que en los marcadores los pateadores aportan muchos puntos. Sí, es curioso, ¿no? Pero Entonces, él sí es leyenda, Pipe. Él sí, sí, él es sí, leyenda. absolutamente, absolutamente. No me queda la menor duda Bueno, Pipe, que si hay algún pateador merecido, con un puesto en Canton merecido es Adam Vinatieri, sin duda. pensábamos hacer este episodio solo de Super Bowl, una media horita. No quiero terminar el podcast porque obviamente hay que hablar del show de medio tiempo, pero pues la gente ve el Super Bowl, los que nos gusta el deporte, vemos el Super Bowl por el deporte, por el juego, y el show del medio tiempo es el extra, el añadido. ¿Qué pasaba? Que es que este año iba a ser controversial por todo lo que Bad Bunny había dicho días anteriores en los Grammy. Porque con todo y eso ya venía siendo controversial. Estamos viviendo días no raros, hombre, Tensos. ¿no? Tensos en los Estados Unidos, los hispanos. Estaba más que claro que si Donald Trump quedaba presidente, esto se veía venir. Yo no sé, pues, eh, mis amigos que lo digo, lo voy a decir sinceramente, que los cambiaron en unos papeles, se les olvidó de dónde venían y esa es mi forma de pensar. Creo que, no sé qué pensaban, que los iban a tratar como blanquitos, no nos tratan como blanquitos, así seamos ciudadanos americanos. Para ellos seguimos siendo ciudadanos de segunda clase, eso es claro. Eh, y, y con todo y eso, y este muchacho haber nacido en Puerto Rico, siendo boricua, siendo tan americano como cualquiera, pues lo tratan y se veía uno publicaciones que hasta de ignorancia, porque son publicaciones ignorantes en las que decían que a ese muchacho también le tenían que llamar a la ICE. Pues eso no cabe en la cabeza. Entonces, con todo esto que se está viviendo y de que él fuera el cantante del medio tiempo, que sus canciones, gustenos o no, sean solo en español, eso al americano promedio le duele mucho. Y ellos ven el juego como solo de ellos, como solo para ellos, y se niegan a esa globalización, se niegan a ver más adelante de sus narices
de darse en cuenta de que el próximo año, o sea, no, ni siquiera analizan el juego, de que el próximo año se van a realizar unos 9 partidos alrededor del mundo, excepto en África. Es el único continente donde no se van a realizar partidos. Bueno, en Asia, pero si queremos poner a Australia como parte de ese Es lado del hemisferio, Asia-Pacífico. Ujú. hasta en Australia, en Melbourne, se van a celebrar partidos. O sea, la NFL lo que está buscando es globalizar el juego, hacerlo tan grande como se pueda. Y el americano promedio se niega a esto. Entonces, volvieron este tema un tema político y no se dan cuenta que el hecho de que Bad Bunny fuera el cantante principal ayer, lo único que demuestra es de que ese es el cantante número uno del mundo. ¿Qué importa si canta en español, en coreano, en mandarín o en lo que sea? El muchacho está ahí porque es el número uno del mundo, nada más. Ahora, el mensaje que él llevó, vuelvo y lo repito, puede que te guste o no la música. El mensaje al final está claro. Él quería, lo dejó muy claro, me encantó el hecho de que haya dicho, lo único más fuerte que el odio es el amor. Eso era lo único, ese fue el mensaje más claro. El que no lo quiera ver de esa forma y quiera volverlo un sentimiento de odio, pues allá ustedes con su odio. Me pareció perfecto lo que hizo, me pareció muy bien lo que hizo. Puede que no te guste la música, pero el mensaje está claro, ese era. Eso me pareció perfecto. Juanpa, y tus palabras tienen mucho peso y yo me uno a esas palabras porque evidentemente son dos escenarios diferentes que se unen en uno solo, pero son dos contextos diferentes en el sentido de que el partido es el partido y bueno, el espectáculo de medio tiempo involucra una gran cantidad de cosas, ¿sí? Más allá de todo, el americano tiene que entender que esto es un negocio, que ganaron las partes, porque si bien el partido, la NFL, digamos que o quedó con un sabor agridulce, porque el partido fue poco atractivo para ese que no valora el fútbol americano o que está apenas aprendiendo a verlo o que está apenas acercándose al juego, ¿sí? Sin embargo, los 220 y pico de millones de personas que vieron el partido y de los más de 180 y pico de personas que vieron el espectáculo de medio tiempo, justamente se acercaron para ver un artista que claramente tiene mucha fanaticada, que es un artista que indudablemente es el que más tiene reproducciones en el planeta Tierra. Entonces, algo de beneficio, digamos, trajo para la NFL, ¿no? Es decir, por mucho más que tú puedas vestirte de rojo o vestirte de azul, lo más importante es que la NFL hizo un buen negocio y aquellos que critican precisamente eso es porque realmente se están, digamos, están perdiendo el foco de lo que realmente querían en la NFL, que también esa plataforma sirvió para mandar ese mensaje que tú indicas, cosa que también es muy válida. Y bueno, yo te decía fuera de micrófono que precisamente existían esos contrastes porque NBC, la cadena que se encargó de transmitir el juego para los Estados Unidos, una vez finaliza el espectáculo de medio tiempo, la primera cuña comercial que reproducen en ese tramo, en esa pausa publicitaria, fue, fue una propaganda de ICE. Entonces, es bien particular, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y realmente es difícil de ver ese contraste y ese choque de trenes que justamente están generando en Estados Unidos un clima tan tenso, incluso en la región, porque lo estamos hasta sintiendo acá, Juanpa, pero tú de primera mano brindas ese mensaje con el cual, mejor dicho, me identifico y con este mensaje también te apoyo para que justamente tú de primera mano que estás viviendo esa situación también tengas esta plataforma para que expreses tu mensaje y realmente más allá de lo que pueda estar
dándose en un espectáculo de Super Bowl de medio tiempo, porque no es más que eso, es un concierto. El mensaje es a esos que están criticando lo que se vio en el medio tiempo, pues véanlo como un negocio, donde ganaron las partes y realmente hicieron una gran cantidad de dinero, y es donde ahí se debe ver la esencia realmente, porque pues bueno, el resto son cuestiones ya de disputas que pues bueno, trascienden el fútbol americano y que deberían también liberarse un poquito y destensionarse un poquito como para que también los ánimos se calmen un poco, porque realmente de parte y parte están pues obviamente viéndose involucrados en esta pelea que realmente es un sinsentido. Por eso el mensaje de Bad Bunny es muy bueno, Juanpa, y bueno, yo la verdad te apoyo y te respaldo en ese mensaje. Bueno, Pipe, dejemos así. Esta semana, probablemente mañana, grabamos otro episodio más con otros deportes. Ya pasamos en la página del Super Bowl, porque es que esto sigue, esto sigue, esto sigue. Apenas estamos en 9 de febrero. Ustedes están escuchando este podcast el 10 y ya vienen más deportes. Tanto es Nos así, vemos. Juanpa, que incluso no hemos mencionado tema olímpicos de invierno. Ya, tranquilo, Exacto, tranquilo. imagínate. Ya vamos para allá. Habrá, si es que sirve todavía de algo, juego de estrellas de NBA. Habrá pues, Mm, tuvimos campeonatos nacionales de de ciclismo. ciclismo, los vamos a conversar. Ahí se va jugando la liga. Ahí vamos teniendo a buenos colombianos, a buenos jugadores colombianos en buen nivel. Hablaremos de eso también. En fin, tú tuviste un espacio este fin de semana explicando clara y concisamente el tema James Rodríguez, y te lo digo no porque eres tú, sino porque realmente y de manera objetiva lo reconozco así. El informe en cuanto a lo que es la situación James Rodríguez más completo y más certero y más acertado de todo lo que yo he podido ver en cuanto a publicaciones y tema periodístico. Entonces, Juanpa, te Gracias, felicito Pipe. porque realmente fue excelentemente explicado, y se los recomendamos justamente en esos especiales que estamos empezando a grabar. Vean el video de Juanpa si quieren conocer realmente la situación de James en Major Minnesota. League Soccer con el nuevo equipo del Minnesota United. Entonces, Juanpa, te felicito y bueno, mejor dicho, como tú dices, esta semana vamos a grabar el 228, otros temas, y esto sigue. Bueno, nos vemos. Chao. Chao a todos, gracias.